Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos y estudiamos en nuestro curso bíblico el primer libro de Samuel. Iniciamos con el capítulo 19, del 1 al 7, la intervención de Jonatán, ¿verdad?, en favor de su amigo David. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y lo puso sobre aviso diciéndole: mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo: que el rey no peque contra su servidor David, ya que él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y pronunció este juramento: por la vida del Señor no morirá. Jonatán llamó a David y lo puso al tanto de todo. Luego lo llevó a la presencia de Saúl y David quedó a su servicio como antes. Entonces, queridos amigos, estamos comenzando con este capítulo 19. Aquí Jonatán le defiende verdaderamente a su amigo David. Nosotros habíamos visto ya en el capítulo 18, ¿se acuerdan? Después de que Abner lo había llevado ante la presencia del rey, es decir, de Saúl. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán, dice, se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David. Aquí tenemos luego un pacto. Oye, preocupás, porque lo amaba como a sí mismo, dice, ¿verdad? Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esta es la amistad verdadera. Y ahora que está conspirando contra la vida de David, él es el hijo del rey ciertamente. El aspecto teológico nos está mostrando el hecho de que le había dado nada más y nada menos que su manto, su indumentaria, incluso después la espada, el arco y su cinturón. Eso significa que Jonatán estaba pensando un poquitito más adelante.
Oye, esa cuá lleva, iba le tebio cuá lleva. Qué bueno que es este muchacho, qué bueno es David. En todo sentido, no solamente por la bondad de relación, sino que sobre todo por su capacidad de victorias, su capacidad de lucha, su capacidad de empeño, su capacidad de ponerse como líder al frente del ejército. Entonces, Jonatán no entiende paite, pero sin embargo, esto es lo que hizo que David entrase también en un celo, pero que lo dejó malísimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el capítulo 18, siempre el versículo que tenemos aquí es el versículo 7, en que decía, mientras danzaban las mujeres, cantaban a coro, Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Entonces es lo que comienza a crear el celo, la envidia sería entonces para el rey Saúl. Al día siguiente un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. A través de YouTube, en nuestro programa Antiguo Testamento, porque son capítulos interesantísimos que nos muestran la celosía, como tantas veces nosotros somos celosos porque queremos adueñarnos de todo, pensamos que somos los únicos, ¿verdad? Vea la famosa ina cuatijaño, ya hemos añandela cuatijaño, añandela yico a paja, la añandela ya puedo antes a la ya, antes la o alea, homie otro to no. Aquí, sin embargo, nos muestra algo más también, ¿verdad? Porque cuando ya comienza a pensar Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Es decir, que ahora como vina, pero la premeditado, imagina. Oye, pero hemos calculado, oye, pero hemos imaginado, oye, pero hemos sarambi. Pero siéntase usted, pero entonces se ayuda a me la orden, entonces cuando haya muñata, cuando haya yucata, pero indicativo y tal. Imagínense entonces, alguien que le está prestando un servicio y como le dice justamente después Jonatán a su papá. Gracias a él el triunfo del ejército, gracias a él también nosotros nos hemos salvado. Goliat, esa vez que había desafiado a las huestes de Israel, y que salga uno de ustedes, pero atención, el que pierda entonces se va a someter al otro. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz,
venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos.
suffering to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindes en tus brazos. Porque How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. You amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehension. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 en tu corazón. 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 In your eyes, En tu I'm corazón. hungry. In your arms, I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 19, ñamoñe, y aquí justamente nos dice que Saúl habló, ¿verdad?, a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pecha ñamoñe, pecha movela y encabezado. Quiere decir que a ver ya Saúl no aguanta más, Saúl ya no hay cosa, no va a ver, o ama oír en varias ocasiones. Y no pudo hacer nada, ¿verdad? En varias ocasiones se puso y quiso matarlo. David tocaba ese su instrumento como los otros días, eso nos había dicho en el capítulo 18. Después de que él haya triunfado, que todos los coros le gritaban y le decían: a ver, David, ahora ídolo, a Oyucá 10.000 veces, y otros 2.000 veces la Oyucá, etc. Pero sin embargo, él en ese espíritu humilde, ese espíritu de servicio, él tranquilo seguía en su oficio. Seguía tocando su instrumento como los otros días. Y Saúl tenía su lanza en la mano. A Pepe ya me mandé una advertencia. En ese momento Saúl tenía ya, dice, su lanza en la mano. De pronto Saúl empuñó la lanza pensando: voy a clavar a David contra la pared. Pero David esquivó el golpe una y otra vez. Entonces Saúl le tuvo miedo porque el Señor estaba con David. Y en medio, en este camino, se había retirado de él. Entonces venía de Yara, se llama Saúl, doya po guacuea lleva, doya po yacué, venía de Yara, lleva cueyupea, lleva olla por otras cosas, a doña dueña sepama oína, ¿se dan cuenta? Ese es el egoísta, ¿verdad? Ese es el avaro, el que todo piensa para sí mismo nada más. Y que a los otros le coma michi, ya es el lleva, no penamos ahí hoy de gen y no mañamos ahí, sino que acuerda de reservita y lluvecuera, cuando vos le estás dando o prestando una situación que le pueda ayudar a él a surgir y a seguir adelante. Pero donde la hipotemos angua yesa kwa angua aire angua y vale tebio koa lleva paisa bañande koa vega tuña ña hipotemo lleva paisa bañande koa vega tu la ya hendie y calidad y tebio koa davi koa lleva tu shamba y tu ya po hendie lleva. Porque imagínense que le haya vencido nada más y nada menos que a Goliat. Y con tanta sencillez, ¿verdad?
Aquí entonces está la astucia, la capacidad, el liderazgo. O mañana o esa, va a yapotan, va a ser actuata, entonces va a ser que tú ahí cuando vamos a hacer la pichacuera. O sea, todos estos detalles quedan en su huella, detrás de todo esto, como para que nos anime, nos fortalezca y sobre todo nos lance también a nosotros para hacer algo similar, ¿verdad? Algo semejante, así como David. David no se encierra en sí mismo, al contrario, se está abriendo y quiere esa universalidad en síntesis donde todos participen. Jonatán, que era el hijo de Saúl, puso a Jonatán, ¿verdad?, en una situación muy difícil, su mismo papá. Jonatán entonces se quedó en una situación muy difícil, porque que quiere matar a David. Los servidores comunicaron estas palabras a David y a él le agregó la idea de convertirse en yerno del rey. Entonces le agradó esta idea de convertirse en nada más y nada menos que en yerno del rey. Porque entonces ahí la presa pesan, de verdad. Él entró entonces, pero a pesar de todo, David no estaba muy contento, ¿verdad? Perdón, Saúl no estaba muy contento, justamente porque le tenía ya envidia a David. Y de esta manera Saúl comienza su persecución. Y aquí ya oficialmente en el capítulo 19, versículo 1, nos da ya bien concretamente, nos transporta y nos entrega este mensaje. Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Eso es lo que está pensando y eso es lo que está queriendo aquí Saúl. Por lo tanto, Jonatán, el hijo de Saúl, puso, ya que él le amaba a David, estableció un maravilloso lazo de amistad también con David. Por lo tanto, Jonatán sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey. O sea, Jonatán opillamajo. Jonatán se daba cuenta del liderazgo de David. Jonatán se daba cuenta de cómo actuaba, ¿verdad, David? ¿Verdad? Sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey de Israel, aunque él fuera oficialmente el príncipe heredero. A pesar de que Jonatán también sabía de que él era el hijo del rey, el primogénito, por lo tanto era el que tenía que ponerse, sellar ese pacto entre Jonatán, por una parte, ¿verdad? Porque su amigo David era, entre comillas, mucho mejor que él, ¿verdad? Se presentaba mucho mejor, tenía luchas, victorias impresionantes. Pero no nos cuenta mucho también de las batallas o las propuestas o intervenciones de Jonatán, sino que aquí le estamos encontrando a Jonatán ya hablando de que verdaderamente le quería y le apreciaba mucho a su amigo David, y por eso es que le pone en sobreaviso. Jonatán sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey, aunque él fuera oficialmente el príncipe heredero. Al mismo tiempo, su padre y rey le pide que mate a David. Imagínense, su padre y rey le pide que mate a David. De Jonatán le ayuda a su pea, llevan de la reina en fuera. Entonces, hay que te metan de ella por hacer. Porque claro, es mucho más fácil un amigo con quien se encuentra que después entonces le traiciona, ¿verdad? Y también Saúl había indicado y había dado la orden a todos sus siervos. Saúl puso a sus siervos en una posición también muy difícil. Todos ellos amaban a David. Sin embargo, su rey les ordenó que mataran a David. Ya vemos esa parecida ciego. Ay, vaya yucana. Son pensamientos en ese momento bastante dolorosos para el rey David principalmente, que se siente amenazado, él queriendo hacer el bien, y ya hizo mucho bien, ¿verdad?, con la lucha con Goliat, pero después con muchas otras multifacéticas acciones, ¿verdad?, de David. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro a través del profeta Nehemías. Estamos con el capítulo 8, del 1 al 4, luego del 5 al 6, luego del 7 al 12. En aquellos días todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que hay ante la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras trajo el libro a la asamblea de los hombres y de mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del día séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande, y él se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Mientras los levitas explicaban al pueblo la ley, el pueblo permanecía en sus puestos. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Este es el camino de la reconstrucción. Este es el camino del comenzar todo de nuevo. Ya te mando a mí que no vea si yo que fuera. Cuando el coñande ñañe punujina gobierno pues juez coñande netame ayepa. Todos tenemos esperanza y todos estamos apuntando hacia el bien. Allá ya pues mí allá yo pues mí que ñanen Diego la ya yo puana. Es decir, buscando la honestidad, buscando el amor a la comunidad, porque es la forma como nosotros demostramos el amor a el hermano, el amor a Dios, ¿entienden? Pero es el amor que se manifiesta a través de cosas bien concretas. Anila Jacobe en la corrupción, Anila Yahe lleva la corrupto fuera, la ñane goberna. Vamos a procurar buscar verdaderamente los valores y los principios. Y por eso justamente aquí, lo primero que hacen es leer la ley, leer la palabra de Dios, escuchar lo que Dios quiere de nosotros para que podamos realizarnos como nación, como iglesia, para que podamos realizarnos como familia. Pidamos esta gracia para nosotros, pidamos esta gracia para nuestro pueblo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Abraham. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino.
Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo. Me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Antiguo Testamento, reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 19. Ñamoñe Punujina, ¿verdad? Lo que Saúl le habla a su hijo Jonatán primero y luego a todos sus siervos y todos los que le están en alrededor de él, ¿verdad? Y que le ayudan, los siervos que son sus consejeros. Y les habla de un proyecto de asesinar, de matar a David. Y esto es lo que de cierta manera le va a salvar también a David, porque este amigo que es muy fiel a esa amistad, que habían hecho incluso un pacto, una alianza, ¿verdad? Entonces eso hace que Jonatán, después que se había encariñado mucho con él, no le deje. En el versículo 3 del capítulo 18, Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se despojó de eso y se lo dio a David. Entonces, ¿qué es lo que sucede esto de todos sus servidores? Más a todos sus servidores. Puso a sus siervos en una posición difícil. En realidad lo que Saúl está haciendo es ponerle en una situación muy difícil, porque ellos le conocen muy bien a David. Todos ellos amaban a David. Sin embargo, su rey les ordenó que mataran a David. Queridos amigos, entonces, ya esa mona que peaje, porque a veces Saúl le dijo, bueno, PJ, obedecer a la orden, PJ, Sin embargo, aquí nosotros podemos entender que Jonatán jamás lo haría eso, por ese pacto, por esa amistad, por ese cariño que le tenía a su amigo David. Ahora le dijeron directamente, o sea, recibieron la orden directamente de Saúl para que matasen a David. Saúl tuvo y puso a David en una posición difícil. Le pone entonces en una posición muy difícil. Saúl puso a David en una posición muy difícil. ¿En quién podría confiar? ¿En quién podría confiar? Incluso si confiaba en Jonatán, seguramente sabía que había sabía que había al menos un hombre ambicioso en el personal de Saúl que haría todo lo que Saúl dijera, sin importar si era bueno o malo. Atención a esto, queridos amigos. ¿Por qué
Él está diciendo, anunciando, dando a conocer su intención de matar a David. Porque hoy entonces ya pues te recuerda como siempre en todo grupo humano, imagínense la cantidad de soldados o de consejeros o de gente que estaba en esa relación, ¿verdad?, con el rey Saúl. Todos más o menos quieren algún puestito, estilo soquetero ya, todos quieren. Y por lo tanto siempre vamos a encontrar dentro de estos grupos humanos, y yo justamente voy a llevar, como dice después el Nuevo Testamento, los famosos sicarios, ¿verdad? Los famosos sicarios. Estos son aquellos que se van a jugar del todo, pero de una manera sangrienta incluso. Porque lo importante para ellos es conseguir su objetivo. Por lo tanto, Saúl puso a David en una posición difícil. ¿Por qué? Porque si confiaban en Jonatán, seguramente sabía que había al menos un hombre ambicioso en el personal de Saúl. Y nos habló todo, nos habló todo de lo que Saúl dijo. Y esto es también importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque si Saúl va diciendo cosas en su monólogo interno, ciertamente que está transmitiendo lo que él piensa, lo que él quiere, lo que él siente. Haría todo, dice, ¿verdad? Haría todo lo que Saúl dijera, sin importar si era bueno o malo. Esto con respecto a David. Él obedece. Él se pone como cualquier soldado, ¿verdad? Él se había ofrecido para eso. Incluso nosotros habíamos hablado en los cursos anteriores, en el capítulo 18, esta es la famosa acción parenética, decimos. Parenético quiere decir lo que yo digo, lo que yo proclamo, después lo pongo en práctica, es decir, es consecuencial. Oye, sana, pende, ereaina. Upea la entero, ya sea hoy cuase. Entonces, eso es lo parenético. Upea dice, inanda, hay cuyala la pareía, ñañe en pareía, pero ven, va, guasuna, ya pues. Y así, podemos ver también en esta lealtad de Jonatán. Ellos habían hecho un pacto. Después que terminó de hablar, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo llevó, Saúl, entonces, ahora, a quererlo como a sí mismo. Como a sí mismo, o sea, un amor de entrega, de generosidad, de servicio. ¿Qué es lo que necesita este amigo, verdaderamente, verdad? ¿De dónde viene? Yo tengo todas las posibilidades porque soy hijo del rey y así sucesivamente. Pero oye, ella que esta persona vale oro, esta persona puede hacer mucho y entonces por eso ahora piensa y dice, ¿qué puedo hacer yo por este amigo? ¿Qué puedo hacer yo por este personaje? Y así, la situación linda de parte de David es que él dio aviso, ¿verdad?, a David mismo. Él dio aviso a David. Y esto enfureció a Saúl, pero Jonatán sabía que había hecho lo correcto. No debía matar a David, solo entonces por algunas cositas simples, ¿verdad? Pero que realmente no son ni absolutamente motivo, como le dice después Jonatán. Tú no tienes ningún motivo para matar a David. ¿Por qué quieres hacerlo? Eso ya te hace suponer enseguida y te hace entender que lo que está primando en la vida de Saúl es la envidia. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Bartolo Longo, inmerso en su angustia, le pedía a Dios que sacudiera su corazón, lo redimiera de sus culpas y le mostrara el camino a seguir.
De pronto, desde el altozano en el que meditaba, vio pasar un escaso cortejo fúnebre que avanzaba en silencio hacia un lugar cercano que no tenía cara ni lustre de cementerio, pero que evidentemente servía para dejar los cadáveres abandonados a la buena de Dios. Y su perplejidad fue mayor al percatarse de que al muerto lo depositaron en una fosa recién abierta, a la que cubrieron de tierra, y sin que mediara oración alguna, los presentes dieron media vuelta y se dispersaron con indiferencia. Absorto en la dolorosa escena que acababa de presenciar, se preguntaba sobre el abandono al que estaban sometidas esas almas, que ni siquiera en la hora de la muerte merecían una plegaria. Y de pronto escuchó una voz que le decía: si quieres salvarte y salvar a este pueblo, propaga la devoción del Santo Rosario. Es promesa de María. Sin saber cómo, pero decidido a hacerlo, emprendió la cruzada de su vida. Bartolo Longo, nacido el 10 de febrero de 1841 en Latiano, Italia, procedente de una familia burguesa que poseía una mediana fortuna, fue educado con esmero, pues a los 6 años su padre, el médico Bartolomé Longo, lo internó en un colegio de los padres escolapios en el que terminó su bachillerato. Luego fue enviado a Nápoles, en donde se graduó con honores como abogado a los 23 años y comenzó a ejercer su profesión con notable éxito, lo que le permitió codearse con la alta sociedad de la ciudad y acceder a un cerrado círculo espiritista. Una vez adentro, se convirtió en un defensor acérrimo de esas doctrinas y férreo opositor de la Iglesia Católica, a la que atacó inmisericordiamente, pero con el correr del tiempo su salud comenzó a menguar y a la par se fue desencantando del espiritismo. Así, enfermo de cuerpo y alma, le pidió ayuda a su amigo el padre dominico Alberto Radente, quien lo rescató de su oscuridad espiritual, y entonces adoptó un estilo de vida austero, se dedicó a la oración y quiso retirarse a un lugar apartado, ocasión que le brindó Mariana de Fusco, una viuda rica, que lo contrató como asesor jurídico y administrador de sus propiedades en la cercana Pompeya, la mítica ciudad romana destruida por una poderosa erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Un lugar solitario, cuyos habitantes vivían desperdigados por la región sin Dios ni ley. En vista de que los lugareños estaban alejados de Dios, el beato Bartolo Longo se dedicó a enseñarles a rezar el rosario en familia. Al poco tiempo, con la bendición del obispo de Nola, quien además le cedió un amplio terreno, y con el patrocinio de su patrona Mariana de Fusco, que luego se convirtió en su esposa, logró levantar en principio una ermita que estaba presidida por una imagen de la Virgen, que aunque raída y desvaída, era venerada con devoción, y en el lugar comenzaron a obrarse milagros que atrajeron peregrinos de la región y luego de toda Italia, por lo que decidió levantar la iglesia de la Virgen del Rosario de Pompeya, que fue inaugurada el 6 de mayo de 1891. Y en ese entonces, alrededor del templo ya se estaba extendiendo la nueva Pompeya, poblado para el que el beato Bartolo Longo habilitó vías, acueducto, alcantarillado, construyó viviendas para los trabajadores, hospital, llevó el telégrafo, abrió una escuela para acoger a los hijos de los presos, que en esa época eran discriminados y abandonados, un hospicio para niñas huérfanas y abandonadas, para formar, atender y educar a estos niños y niñas. El beato Bartolo Longo fundó la congregación de las Hermanas Dominicas del Santo Rosario de Pompeya, montó una litografía en la que editaba su propio periódico llamado El Rosario de la Nueva Pompeya, que aún se publica. Escribió varias obras marianas, entre las cuales Los 15 sábados del Santo Rosario, que hoy cuenta con más de 50 ediciones en 10 idiomas. Pobre porque todo lo regaló, el beato Bartolo Longo vivía en oración, penitencia, ayuno, y esta extrema austeridad acabó con su vida el 5 de octubre de 1926 en Pompeya. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 1980, y por eso hoy, 5 de octubre, el día de su festividad, pidámosle al beato Bartolo Longo que fortalezca en todas las familias el rezo del Santo Rosario. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 19, Ñamoñe Peruina. Aquí la intervención, ¿verdad?, de Jonatán en favor de David. Aquí Saúl ya había hablado, Saúl ya se iba a Yucatán y le dice a todos, también los miembros de la corte, este proyecto de matar a David. Y lo puse sobre aviso, diciéndole: mi padre Saúl intenta, mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado, mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre, con el hermoso, todo lo que significa, ¿verdad?, el acompañar, el estar. Yo le voy a acompañar a mi padre. En este momento, tiempo que nosotros pasamos juntos, en ese momento yo le voy a informar. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Este es un segundo paso, queridos amigos, porque aquí le vemos a un Jonatán que está preocupado, ¿verdad?, por su amigo David, que quiere salvarlo, que quiere ayudarlo. Y esto, el hecho de que dio aviso a David primero, diciendo: bueno, aquí no tenemos nada, y como David se nota que en ese momento, al ser ya, digamos, relegado de la cuestión política, en ese momento en Israel, entonces él queda ya en Ñande con ministerio libre, bueno, pero es interesante, ¿verdad?, esa estructura que nos da a pensar que Dios quiere la colaboración del hombre. Y nosotros tenemos que entender ese detalle. Ñande Yara llevo yo pebe, Ñande Yara lleve, Ñande gatujan maeshala, ya pues, no solamente con las palabritas, sino que sobre todo entrar profundamente en esa espiritualidad que nos tiene que mover
a nuestro accionar. La Biblia era clara y Saúl quedó registrado diciendo que maten a David. Él dice entonces al final de cuentas que maten a David. Pero cada vez parece que se está exasperando más Saúl, ¿verdad? Dice que yo llego, yo cada juego líame, porque eso le deja, pero totalmente fuera, ¿verdad? Fuera totalmente. ¿Qué es lo que pasa? A ver, va a ver cuál iba a leer ahí con México. A ver, a la gente ídolo, wow, va a oír. Y así se va construyendo esta parte de la vida. Ahora, este era un caso en el que Jonatán podía decir lo que los apóstoles dijeron cuando se les otorgó que declarara y matara verdaderamente. O sea, esa declaración de matar, de hacerlo desaparecer. Y este era un caso en el que Jonatán podía decir lo que los apóstoles dijeron cuando se les ordenó que dejaran de predicar el evangelio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Jonatán también tenía el corazón de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. Ellos fueron golpeados severamente. Estuvieron dispuestos a sufrir por lo que era correcto delante de la Dios. Delante verdaderamente, a sufrir por el pueblo, delante del pueblo. No ñemo mini eteo, oye, muy bebé. A ver, aguantá también y allá porque pega la ñengo tenés. Y entonces, directamente también, Jonatán, como hace ese pacto, esa alianza, no quiere perder la amistad de David, le aprecia, le quiere. Jonatán hizo más que solo regresar a ayudar a David. Ayuda a David. Entonces lo que aquí se está mirando es sobre todo ese acompañamiento, esa ayuda. Esa ayuda psicológica, esa ayuda de presencia, ¿verdad? Que entonces ella lleva la otra o va a taponar en el año un billete de ahí porque él es fácil para Cherugolan de Yucasea, imagínense, el propio hijo, ¿verdad? Que le está diciendo, quiere decir que David ya poner las cosas. ¿verdad? El problema es cuando somos envidiosos y no sabemos manejar estos sentimientos. Y así entonces, queridos amigos, yo me despido por el día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.